Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a meternos de lleno en un tema que, la verdad, toca a muchísimas personas, pero del que casi no se habla: los trastornos obsesivo-compulsivos. Y el objetivo es súper claro: entender para poder acompañar, para dejar de juzgar. Vamos a explorar juntos qué son realmente estas condiciones, pero siempre desde la empatía y el cuidado. Para arrancar, me gustaría proponerles un ejercicio. Piensen en esto. ¿Les ha pasado que la mente es como una radio que se queda pegada en la misma canción? Y por más que uno le mueve al dial, que intenta cambiar de estación, la misma melodía vuelve una y otra vez. Bueno, esa sensación, que seguro de alguna forma todos conocemos, nos va a dar una pequeña pista de lo que vamos a explorar hoy. Ok, esta va a ser nuestra hoja de ruta. Primero, vamos a desarmar el ciclo de la mente, la ansiedad y la repetición. Después, nos meteremos a fondo para ver qué son las obsesiones y qué son las compulsiones. De ahí, le pondremos cara al trastorno con 3 ejemplos bien concretos. Y claro, vamos a ver qué dice la ciencia de todo esto para terminar con lo más importante: ¿cómo podemos ser un apoyo real? ¿Empezamos? Muy bien, imaginemos esto como si fuera un círculo vicioso, ¿ok? Todo arranca con un pensamiento, uno que se mete en la cabeza y no hay forma de sacarlo. Este pensamiento genera una ansiedad, pero una ansiedad de esas que aprietan el pecho, tan fuerte que uno siente que tiene que hacer algo, lo que sea, para que pare. Y esa acción, ese algo, aunque parece que alivia por un momento, en realidad solo le echa más leña al fuego y hace que el ciclo se repita con más fuerza la próxima vez. A ver, para entender bien este ciclo hay que empezar por el principio: las obsesiones. Y ojo, es importantísimo que no las confundamos con las preocupaciones normales del día a día, porque esto es algo mucho más intenso. La frase clave aquí es sin ser invitados. Es como si de repente alguien entrara a nuestra casa sin permiso y se pusiera a desordenar todo. No lo invitamos, no queremos que esté ahí, pero no sabemos cómo hacer para que se vaya. Pues así, justo así, se sienten las obsesiones. Son pensamientos que invaden la mente y nos roban la calma. Y quizá lo más agotador de todo esto es que la persona sabe, es perfectamente consciente de que esos pensamientos vienen de su propia mente. No es que esté perdiendo el juicio. Y esa lucidez, esa conciencia, es lo que lo hace tan doloroso. Imaginen lo que es tener que pelear una batalla constante contra los propios pensamientos, todos los días. Claro, y ante esa ansiedad que se siente insoportable, el cerebro busca una salida de emergencia. Busca desesperadamente una forma de apagar ese ruido. Y esa salida de emergencia es la compulsión, una acción que parece que nos devuelve el control, que calma el miedo. Aquí la palabra fundamental es impulsada. No es una elección, para nada. Es una necesidad que se siente tan urgente como respirar. La persona siente de verdad que si no hace esa acción, algo terrible, algo catastrófico va a pasar. Y la compulsión, aunque sea por un ratito, le da un respiro a esa angustia. Con estos ejemplos creo que se entiende perfecto. La persona que se lava las manos 50 veces no lo hace por ser limpia, lo hace para calmar un miedo horrible a la contaminación. El que revisa la puerta 10 veces no es por olvidadizo, es para calmar la idea de que algo malo va a pasar. El problema, y aquí está el engaño, es que el alivio dura muy poquito. Es como tratar de apagar un incendio con un gotero. Al final, el ciclo se repite una y otra vez, cada vez más fuerte. Y bueno, aquí está la diferencia clave entre una manía y un trastorno. A ver, a mucha gente le gusta tener las cosas ordenadas, ¿no? Pero una cosa es disfrutar del orden y otra muy distinta es pasar horas ordenando, porque si no, se siente que el mundo se viene abajo. Cuando estos pensamientos y estas acciones te roban más de una hora de tu día, cuando empiezan a afectar tu trabajo, tus amigos, tu vida, ya no estamos hablando de una simple manía, estamos hablando de una condición que necesita atención y cuidado. Ok, ya entendimos cómo funciona este ciclo de obsesión y compulsión. Pero, ¿cómo se ve esto en la vida real? Vamos a conocer 3 de las formas más comunes en que se manifiesta este universo de trastornos. El primero, y el que seguro todos hemos escuchado alguna vez, es el trastorno obsesivo-compulsivo, o TOC. Es, digamos, el caso del libro de todo lo que acabamos de hablar. Y aunque es una palabra que a veces usamos muy a la ligera, pocas veces nos detenemos a pensar en el sufrimiento real que hay detrás. Y fíjense en este dato, que es impresionante. Estamos hablando de hasta un 2% de la población del mundo. Para que nos demos una idea, eso es como si en un estadio de fútbol lleno hubiera cientos y cientos de personas lidiando con esta batalla en silencio. O sea, no es algo raro, no es algo ajeno, está mucho más cerca de lo que creemos. Ahora, pasemos a otro miembro de esta familia de trastornos, el de acumulación.
Y no se trata simplemente de ser una persona desordenada. Se trata de una dificultad real para deshacerse de las cosas. Es como si cada objeto, hasta el más pequeño, tuviera un peso emocional tan gigante que tirarlo se sintiera como una pérdida terrible. Lo más importante que hay que entender aquí es que detrás de cada pila de objetos hay una pila de angustia. La persona no acumule porque quiere vivir así. De hecho, sufre muchísimo por ello. Pero el miedo, la ansiedad de perder sus cosas es tan abrumadora que la paraliza por completo, y su propia casa se convierte en una cárcel. Y el tercer ejemplo que vamos a ver es uno del que se habla poquísimo y que muchas veces se vive en secreto y con una vergüenza enorme: la tricotilomanía. Básicamente, es un impulso que no se puede controlar de arrancarse el propio pelo. Y de nuevo, ¿qué vemos? Un ciclo que atrapa, una tensión que va creciendo, creciendo, y que solo encuentra alivio en el acto de arrancarse el pelo. Por eso es tan importante entender que esto no es un mal hábito que se deja con fuerza de voluntad. Es un trastorno complejo, que necesita mucha comprensión y, por supuesto, apoyo profesional. Y ahora sí, la pregunta del millón. ¿Por qué pasa todo esto? ¿Cuál es el origen? Bueno, la ciencia nos está dando respuestas que nos ayudan a dejar los prejuicios a un lado y a entender que no es una cuestión de debilidad o falta de carácter. Tiene que ver con cómo está cableado el cerebro. Las investigaciones nos muestran que hay una base biológica. Imaginen que el cerebro tiene unas carreteras por las que viajan los impulsos, las emociones, las decisiones. Bueno, en las personas con estos trastornos, algunas de esas carreteras funcionan un poquito diferente. Digamos que el freno para los impulsos o el regulador de la ansiedad no funcionan como deberían. Y claro, como en casi todo lo que tiene que ver con la mente, no hay una única causa. Es una mezcla de factores. Por un lado, puede haber una parte genética, una predisposición. Pero a eso se le suman otras cosas, como tener una personalidad muy perfeccionista o haber vivido situaciones de muchísimo estrés. Es como la tormenta perfecta, que combina lo que uno trae de fábrica con lo que nos va pasando en la vida. Y después de haber recorrido todo esto, llegamos a lo más importante. Porque saber está muy bien, pero lo que de verdad cambia las cosas es qué hacemos con eso que sabemos. Y el primer paso, siempre, sin excepción, es la compasión. Este es el mensaje central que me gustaría que nos quedara a todos. La próxima vez que escuchemos a alguien decir, «Ay, soy un poco TOC solo porque le gusta el orden», recordemos que detrás de esas 3 letras puede haber un sufrimiento inmenso. No son manías, no son defectos, son condiciones de salud reales que merecen el mismo respeto y la misma seriedad que cualquier otra enfermedad. Entender de verdad que la persona que está en este ciclo no lo elige, es la llave que abre la puerta a la ayuda. Cuando dejamos de juzgar y empezamos a tratar de comprender, creamos un espacio seguro, un lugar donde esa persona puede, al fin, atreverse a decir «necesito ayuda», sin miedo a que la vean como rara o débil. Y ese pequeño cambio de actitud de verdad puede cambiarlo todo. Y quiero cerrar con esta pregunta, para que nos la llevemos de tarea. Ahora que entendemos un poquito más, ¿qué pequeño gesto podemos hacer cada uno de nosotros para que hablar de salud mental deje de ser un acto de valentía y se vuelva algo tan natural como hablar del clima? Porque al final, el cuidado de nuestra mente empieza por ahí, por poder decir en voz alta y sin miedo, «hoy no estoy bien», y que del otro lado, simplemente, haya alguien dispuesto a escuchar.